Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo voy a resolver la pregunta número 3A del supuesto de 2019 de estabilización, del primer supuesto práctico. Vamos a ver el enunciado primeramente, esta parte es de gestión financiera y aquí tenemos la parte que nos compete en esta pregunta. Yo te recomiendo siempre en los supuestos prácticos tratar de subrayar las palabras clave, que es lo importante de cara a la resolución, y lo mismo en la pregunta. Vamos a ello. Dice, por otra parte, un compañero de promoción del señor Arce del Campo está trabajando en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En el marco de las obras de construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura por parte de la entidad pública empresarial ADIF Alta Velocidad, se ha iniciado el procedimiento para la expropiación de la finca La Atalayuela, perteneciente a los hermanos don Luis y don Julia Atalayuela. Como ves, ya es subrayado en el ministerio en que nos encontramos, para quién se va a expropiar. Nos dice que se ha iniciado ya el procedimiento y que la finca pertenece a estos hermanos. Seguimos. En el momento de incoación del expediente expropiatorio, la finca se encontraba gravada con una servidumbre de paso a favor de una finca colindante que pertenecía a don Andrés López. Además, un agricultor, don Jesús Gómez, amigo de los hermanos Atalayuela, llevaba 5 años cuidando la finca y recogiendo los frutos de los árboles frutales plantados en ella, sin pagar por ello ninguna cantidad en concepto de arrendamiento, pero contando con el consentimiento tácito de los hermanos. También es subrayado a don Andrés, que tiene la servidumbre de paso, y a don Jesús, que lleva 5 años cuidando la finca, recogiendo frutos sin pagar arrendamiento. En el examen no vas a tener tantos colores como yo tengo. Normalmente lo que permiten es un boli negro y un boli azul. Entonces yo lo que haría sería en el margen, me iría apuntando ministerio, EPE, entidad pública empresarial, ADIF. La finca pertenece a, y los nombres. Don Andrés, servidumbre de paso. Don Jesús, recoge frutos, ¿vale? Y con esa información ya me iría a leer el enunciado, pero tenemos aquí una información que es muy importante para la resolución del caso. Vamos al enunciado. Número 3. En relación con el procedimiento de expropiación forzosa de la finca La Atalayuela, se cuestiona sobre los siguientes aspectos. A. ¿Quién o quiénes pueden ostentar la condición de expropiados en este expediente? ¿Puede ser la entidad pública empresarial ADIF Alta Velocidad la administración expropiante? Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. Esta pregunta, la número 3, tiene dos subpreguntas, que es la A y la B. Y dentro de la A tenemos dos subpreguntas más. Dentro de la B tenemos dos. Vamos a leer también la B para asegurarnos si es de expropiación forzosa o no. Nos dice, una vez expropiada, la finca adquiere la condición de bien de dominio público, de bien patrimonial, de bien comunal o de bien integrante de patrimonio nacional. ¿Debe tramitarse por la administración un procedimiento para su afectación? ¿Vale? Aquí tenemos claro que esto no está dentro de la ley de expropiación forzosa, por tanto se responderá con otra ley y no lo vamos a resolver en este vídeo. Pero lo que te recomiendo siempre es que leas el enunciado completo de la pregunta, porque a lo mejor vas a responder algo o te adelantas y luego después no tienes que responder en la siguiente. Por tanto, vamos a resolver la 3A. ¿Cuánto valor tiene esta pregunta? Pues vamos a ver, dentro de un ejercicio de 5 preguntas, en esta pregunta número 3 tenemos 4 subpreguntas. Bueno, pues vamos a resolver 2 de ellas, por tanto, no es, por ejemplo, como la pregunta número 2, que es una pregunta completa. Aquí tenemos varias cuestiones a resolver. Nos están pidiendo que le digamos la condición de expropiados y si la entidad pública empresarial puede ser expropiante. Comentarte que esto es algo atípico, ¿de acuerdo? Expropiación forzosa no es algo de lo más común en el supuesto práctico. Desde luego que lo más común en el supuesto práctico es dentro de gestión financiera, por ejemplo, las modificaciones presupuestarias
o los pagos a justificar o anticipos de caja fija, por ponerte ejemplos. En contratos, un procedimiento abierto es algo muy común, por ejemplo, o un procedimiento de emergencia. Decir qué tipo de contrato es. Derecho administrativo, procedimiento administrativo común, sancionador, responsabilidad patrimonial. Es algo mucho más común. Expropiación forzosa es algo que rara vez preguntan. No obstante, vamos a resolver esta pregunta siendo conscientes de que al ser algo que no preguntan muy habitual en el supuesto práctico, no es necesaria la literalidad de los artículos. Lo que es importante es que tengamos claros los conceptos y que podamos diferenciar entre quién es el expropiado y quién es el expropiante. Para eso nos hemos apuntado en el margen, pues lo que hemos visto, ¿no? De los hermanos Atalayuela, don Andrés Gómez y don Jesús Gómez. Y luego para la segunda parte de la pregunta tenemos al Ministerio de Transportes y a ADIF, a la Entidad Pública Empresarial. Entonces vamos a ver primero la condición de expropiados, ¿no? Tenemos aquí a los hermanos, a don Andrés y a don Jesús. Vamos a ver, primeramente, vamos a hacer un repaso de la teoría y vamos a ver quiénes pueden ser expropiados dentro del procedimiento. Para ello nos vamos a los artículos 3 y 4 de la Ley de Expropiación Forzosa. Y aquí nos dice que el propietario será quien conste en los registros públicos. Bueno, en el enunciado no nos dice nada de registros públicos, pero nos dice que la finca pertenece a los hermanos, o sea, vamos a darles por sentado que son propietarios y que están registrados. Y la otra parte, que es el artículo 4, nos dice que siempre que lo soliciten, acreditando su condición debidamente, se entenderán también las diligencias con los titulares de derechos reales e intereses económicos directos, así como con los arrendatarios. Ajá, vale, vamos a ver, ¿hay algún arrendatario aquí? Aquí hay una servidumbre de paso de don Andrés, que esto le convertirá en un titular de derecho real, y don Jesús Gómez estaba cuidando la finca y recogiendo frutos sin pagar ninguna cantidad en concepto de arrendamiento. Por lo tanto, en este caso no tenemos ningún arrendatario. Ambos serán titulares de derechos reales e intereses económicos y será preceptiva su citación si aparecen registrados. ¿Nos indica algo de que aparezcan registrados? No lo parece. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo he resuelto la pregunta. En relación a la tercera pregunta del ejercicio, se trata de un procedimiento de expropiación forzosa y la primera cuestión planteada es quién o quiénes pueden ostentar la condición de expropiados en este expediente. Para resolver esta pregunta hay que acudir a la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, en adelante LEF. Bueno, a lo largo de estos módulos vas a ver diferentes maneras de resolver los ejercicios. Dependiendo del tiempo que tengas en el examen, podrás hacer esta introducción a la pregunta o no. A lo mejor no tienes tiempo y directamente pones pregunta 3A y nos vamos directamente aquí para resolver esta pregunta hay que acudir a la ley, ¿vale? Siempre hay que poner el marco normativo, ¿vale? Y siempre tienes que poner cuál es la ley que vas a utilizar para la resolución del caso. Esta primera introducción podría no ser necesaria, ¿vale? Nos la podemos saltar, dependiendo del tiempo. Yo en este caso he supuesto que tenía tiempo en el examen y lo he desarrollado así. Entonces, continuamos. A la luz de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la LEF, ya he dicho aquí que le iba a llamar LEF, pues ya me ahorro tener que escribir toda la ley. Las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán en primer lugar con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. La Administración expropiante considera propietario o titular a quien conste en los registros públicos o en su defecto al que lo sea pública y notoriamente. Dada la información que nos aporta el supuesto, se entiende que don Luis y doña Julia Talayuela son propietarios de la finca y por tanto tendrán la condición de expropiados en el expediente. Ya estoy respondiendo a una parte de la pregunta. ¿Quién puede ostentar la condición de expropiados? Pues ya le estoy diciendo que serán don Luis y doña Julia Talayuela. Como ves, he puesto primero la teoría y después aplico la teoría al caso. Y así es como hay que resolver el supuesto práctico, ¿de acuerdo? Marco normativo, teoría dentro de eso de marco normativo y lo aplicamos al caso. Seguimos, vamos a seguir dando teoría. Por otro lado, en relación con las personas referidas en el supuesto, para tener la condición de expropiados, hay que observar si ostentan la titularidad de derechos reales e intereses económicos directos.
en el caso que consten en los registros como titulares de derechos e intereses económicos, será preceptiva su citación. De lo contrario, para ostentar la condición de expropiados tendrán que personarse. Hemos puesto la teoría. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. De acuerdo con el enunciado, don Andrés tenía una servidumbre de paso a favor de una finca colindante, lo que le convierte en un titular de derecho real. Expuesto lo anterior, el enunciado no menciona que el derecho de don Andrés aparezca inscrito en el registro de la propiedad, por lo que se tendrá que personar para tener la condición de expropiado. Ya hemos respondido por parte de otra de las personas del procedimiento. Por eso te decía que lo fueras apuntando en el margen, porque según lo escribes, lo vas tachando y sabes que no te dejas a nadie en el camino. Don Jesús Gómez es un agricultor y llevaba 5 años cuidando la finca y recogiendo los frutos de los árboles frutales sin pagar arrendamiento. Por tanto, se puede asumir que don Jesús ostenta un interés económico, pues si expropian la finca a don Luis y doña Julia, dejará de recoger los frutos de la finca. Se entiende en el supuesto que la condición de don Jesús Gómez no está inscrita en ningún registro, por lo que como titular de intereses económicos sobre la finca, para ser considerado expropiado deberá personarse en el procedimiento. Y estamos contestando igual, que para ser parte del procedimiento, para ser expropiado, se tiene que personar. Estamos respondiendo a la pregunta. Y ahora vamos a hacer una conclusión. Como conclusión, don Luis y doña Julia como propietarios tendrán la condición de expropiados en el expediente, mientras que don Andrés como titular de derechos reales sobre la finca y don Jesús como titular de intereses económicos, para ostentar la condición de expropiados deberán de personarse en el expediente para llegar a ostentar tal condición. Este párrafo, igual, le puedes quitar si vas muy justo de tiempo, realmente ya has respondido aquí a lo que te están preguntando, pero es bueno siempre hacer una introducción y una conclusión. Si no te da tiempo, puedes obviar alguna de estas siempre y cuando dejes bien respondidas todas las preguntas. Y ahora ya aquí, en cuanto a si la empresa ADIF, pues ya hemos respondido la primera pregunta, vamos a ver la segunda. Nos dice, ¿puede ser la entidad pública empresarial ADIF Alta Velocidad la administración expropiante? Aquí en el enunciado nos estaba diciendo que se va a expropiar para esta entidad pública empresarial por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿Vale? Pues vamos a ver la teoría rápidamente y vamos a ver si ADIF podría expropiar o no. Nos dice, el expropiante es el titular de la potestad expropiatoria. La expropiación forzosa solo podrá ser acordada por el Estado, la provincia o el municipio, y añadimos las comunidades autónomas. ¿Vale? Y aquí nos dice que el beneficiario es el sujeto que representa el interés público social, para cuya realización está autorizado a instar de la administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria. Es decir, el interés público social en este caso lo tiene ADIF y la potestad expropiatoria la tiene el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, nos están preguntando si puede ser la entidad pública empresarial una administración expropiante. Pues para ello vamos a ver aquí que nos dice podrán ser beneficiarios de la expropiación forzosa las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición. Artículo 89 de la Ley 40. Y nos dice que dentro de su esfera de competencia les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria. Y esto es referido a los organismos públicos. La entidad pública empresarial no puede ser una administración expropiante, porque no se le ostenta esa condición en la ley. Por tanto, y vamos a ver cómo hemos resuelto esta pregunta, decimos, en cuanto a si la empresa ADIF puede ser la administración expropiante, debemos revisar el artículo 2 de la LEF, que indica que la expropiación forzosa solo podrá ser acordada por el Estado, la provincia o el municipio. Además, de acuerdo con el artículo 89.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público en adelante LRJSP, los organismos públicos desempeñarán potestades administrativas salvo la potestad expropiatoria. Por tanto, y aquí vamos a la conclusión, al ser ADIF un organismo público, más concretamente una entidad pública empresarial, no podrá ser el expropiante.
En el caso que nos ocupa, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana será el expropiante y Adif será el beneficiario de la cosa expropiada. Esta última parte no nos la preguntaban, pero creo que queda muy bien que especifiquemos entre beneficiario y expropiante, ya que es algo que la ley sí que nos lo hace diferenciar y aunque no nos lo pregunten, lucimos un poquito más la pregunta. Bueno, y hasta aquí la resolución de la pregunta 3A del supuesto de 2019 de estabilización. Espero haberte ayudado con la resolución y que te haya facilitado cualquier duda. Muchas gracias y hasta pronto.